el agradecimiento por medio de la alabanza. Es bueno olvidarse, aleluya, de todo lo que nos rodea y entregarnos a Él por un momento, amén. En algunos momentos hemos estado pasando circunstancias difíciles y el Señor ha tratado con nosotros por medio de una alabanza. Gloria al Señor. Y hermano, en su mano estamos seguros. No nos alejemos de su presencia. Él tiene el control de todo, amén. Y también por medio de su palabra Él también nos anima. Quisiera que el Señor me utilizara en esta mañana y que la palabra pudiera ser de beneficio para algunos o para muchos, amén. Entonces, bueno, vamos a leer una escritura. Les pido que me tengan un poco de paciencia. Va a ser una escritura un poco extensa, un poco larga. Vamos a leer en el libro de Job. Job 42:5. Amén. Ahí está multimedia. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo, los que puedan estar en pie. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Puede sentarse. Esa era la larga escritura. Gloria al Señor. Un versículo, hermano, un poco corto, ¿verdad? Un poco pequeño, pero creo que de aquí el Señor puede enseñarnos muchas cosas. Amén. Gloria al Señor. Gracias, mi hermano. Cuando nosotros leemos un versículo como este, hermano, lo primero que se me viene a la mente a mí, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo primero que a mí se me viene a la mente es una persona que nace y que empieza a aprender y a absorber las cosas del mundo, ¿verdad? La Biblia habla acerca de las corrientes de este mundo. El mundo nos bombardea con información maligna, información perversa, información que contamina, ¿verdad? Entonces estas personas empiezan a aprender a tantas cosas malas, pero en este mundo a veces no se nos habla acerca de Dios. Y la persona empieza a crecer, desconociendo las grandezas, desconociendo la creación, las maravillas, desconociendo a este Dios maravilloso. Y en algún punto de su vida Dios trata con él, por las buenas o por las malas. Dios lo llama de buena manera y muchas personas atienden ese llamado. Aquí estoy a la puerta y toco, si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. Entonces el Señor a veces toca y llama de buena manera y las personas atienden, pero cuando la persona no quiere atender, Dios te está llamando, mi hermano, para darte la salvación. Así que te llama por las buenas o por las malas. Y en algún momento de tu vida el Señor te llama y tus ojos son abiertos. Y conoces este Dios maravilloso, conoces, aleluya, lo maravilloso que es asistir a una iglesia, conocer hermanos, personas sanas, amén, que le sirven al mismo Dios. Entonces cuando yo leo este versículo, me viene a la mente eso, una persona que nunca había conocido al Señor y en algún momento de su vida el Señor lo llama y sus ojos son abiertos, le resplandece la luz del Evangelio y esa persona conoce al Señor y esa persona puede decir de repente: de oídas te había oído. Es decir, en algún momento alguien me habló de Dios, en algún momento alguien me habló de Jesús, como que había escuchado, como que había oído hablar acerca de este Dios, pero no lo conocía. Mas ahora mis ojos te ven. Entonces, hermano, yo me identifico mucho con eso porque a mí me pasó algo muy similar. Yo cuando nací empecé a ir a la escuela en algunos lugares, en algunos países, en algunos centros educativos. A veces se da la materia religión y se les empieza a hablar a los niños de que hay un Dios. Y yo no aprendí eso. En mi colegio nunca me dieron esa materia. Así que yo empecé a crecer y solamente había oído de Dios cuando le pedía la bendición a mi mamá, porque escuchaba que mis hermanos mayores también lo hacían. Le decían: bendición mamá, Dios te bendiga. Ahí se había oído hablar de Dios. En los momentos difíciles de angustia, alguna persona te puede decir: confía en Dios. Pero más allá de eso, nadie de Jesucristo, nadie nunca me había hablado.
Sabemos que Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne, pero eso yo no lo entendía. Para mí Jesucristo era un profeta, un hombre que vino a la tierra, hizo cosas maravillosas. Yo no sabía quién era Jesucristo y no había oído hablar mucho acerca de Dios. Conocía más acerca de Simón Bolívar que de Dios. Porque, hermano, cuando uno va al liceo ya y empiezan a darte estas materias, me apasionó la historia de Bolívar. Le presté atención y la empecé a estudiar tanto para el examen, pero tanto para mi propia vida también. Me gustó mucho la historia de Simón Bolívar y conocía más detalles de la historia de Simón Bolívar que de Jesús. Eso me ocurrió a mí. No sé si de repente alguno de ustedes nació en una familia cristiana y desde pequeño se le habló acerca de Dios, pero a mí me ocurrió algo así, mi hermano. La verdad que cuando yo sabía que había un Dios, cuando tenía un momento difícil clamaba a ese Dios, pero no conocía ni siquiera su nombre. Ni siquiera sabías, se hablaba de Jehová, se hablaba de Jesús. Yo no sabía cuál era el nombre de Dios y eso me ocurrió a mí. Cuando yo llego a la iglesia, mi hermano, y me hacen la invitación por primera vez, visito una iglesia por primera vez y empiezo a ver que el Espíritu Santo se derrama. Eso me tocó mucho y me amarró a ese lugar. No fueron los cánticos, no fueron las predicaciones, fue mirar la presencia de Dios moviéndose en un lugar. Yo dije, verdaderamente Dios mora con la humanidad, Dios interactúa con el hombre. Y eso me amarró y empecé a ir, me bauticé y en un momento de mi vida yo pude decir como que había oído hablar acerca de un tal Jehová. Como que en algún momento alguien mencionó a Jesús y escuché, pero ahora mis ojos te ven. Gloria al Señor. Pero resulta, hermano, que cuando nosotros leemos esta escritura, el que dice estas palabras fue Job. Y cuando Job dice estas palabras no se está identificando con el caso que me ocurrió a mí y que seguramente le ocurrió a muchos de ustedes y que le va a seguir ocurriendo a muchas personas más a partir de mañana, a partir de hoy mismo y de todo este tiempo. El Señor sigue llamando. Pero Job, mi hermano, cuando leemos la historia de Job nos damos cuenta que Job no era una persona que no conocía a Dios y que de repente alguien le predicó y se convirtió y al tiempo expresó estas palabras. El caso de Job no fue así. La Biblia nos dice a nosotros, antes de que Job expresara estas palabras, la Biblia me dice a mí que, por ejemplo, Job tenía hijos y dice que Job todos los días presentaba sacrificio por él y por sus hijos. No vaya a ser que sus hijos hubiesen ofendido a Dios. Entonces, por si acaso, dice que presentaba sacrificio por él y por sus hijos. Entonces, esto me da a entender a mí que Job ya era conocedor de un Dios y le daba sacrificio por él, por su familia. Job conocía a Dios, vivía para Dios. Entonces, estas palabras que expresa Job me dan a entender de que este no era el caso. Entonces tenemos que seguir analizando por qué Job expresa estas palabras. También me puedo identificar, también me ocurrió a mí, hermano, algo muy particular, de que aún estando en la iglesia, aún mi vida no había dado un cambio completo. A veces ocurre que muchas personas llegan a la iglesia y empiezan a vivir un evangelio superficial. De repente no acusándolos de pecado ni nada de eso, pero un evangelio muy superficial. Como que un amigo los invitó, como que tienen mucha familia en la iglesia y como que ellos vienen y están aquí en la iglesia, pero no han tenido un verdadero contacto con Dios. Y en algún momento de su vida el Señor los toca, los hace pasar por alguna situación, los estremece y ellos reaccionan. Y ellos pueden expresar también una palabra así, de decir, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora vivo el evangelio con sinceridad. Ahora siento verdaderamente tu presencia, vivo tu palabra. A mí me pasó algo más o menos parecido, mi hermano. Yo cuando llegué al evangelio era un joven de 21 años. Y en mi juventud, antes de conocer a Dios, yo llevaba una vida relativamente sana. Hablando mundanamente, una vida sana. No fumaba, no bebía, nunca probé las drogas, vivía estudiando y haciendo deporte, compartiendo con mis amigos, respetando a mis padres, nunca le falté el respeto a mis padres. Así que cuando yo llegué a la iglesia, yo no llegué a la iglesia llorando y pidiendo perdón y diciendo, Señor, perdóname por mis pecados,
sino que yo llegué a la iglesia contento de haber conocido la iglesia, de haber conocido la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Contento de haber conocido la música, de escuchar la palabra, de las enseñanzas. Yo llegué a la iglesia contento. Y contento de que el Señor me empezara a usar, a usar como instrumento, hermano. Soy una persona muy tímida, muy callada, muy reservada. Solamente cuando agarro mucha confianza, entonces ahí como que dicen, hermano, cálmate un poco, ¿no? Pero mientras que yo no agarre mucha confianza, soy muy callado. Y hablar en público, lo que estoy haciendo ahorita estoy nervioso, como muchos predicadores pasan acá y dicen que el nervio nunca se les quita. Hermano, podrán pasar años y años y estos nervios no se pasan. Pero esto lo hace Dios. Yo no podía, hermano, pararme en el colegio a dar una exposición. Casi siempre pasaba las materias en rayita porque pasaba los exámenes, presentaba los trabajos, pero cuando tocaba exponer no podía. Y el Señor hizo grandes maravillas en mi vida. Hoy día puedo predicar la palabra porque el Señor me pone mensajes en mi mente para compartirlos con el pueblo. Entonces, hermano, yo llegué a la iglesia contento por todas estas cosas, pero no llegué pidiéndole perdón a Dios. Yo no me sentía culpable de nada. Así que al transcurrir el tiempo, empezaron a ocurrir circunstancias en mi vida, procesos, hermano, que me llevaron a caer en desánimo, me llevaron a alejarme un poco de la iglesia. Y en medio de ese desánimo le falté al Señor de varias maneras. Y eso hizo que yo empezara a sentirme sucio, que empezara a sentirme infiel, que empezara a sentir que le había defraudado al Señor. Y estos procesos, hermanos, son difíciles, son duros. Pero estos procesos, hermanos, nos ayudan a crecer. Estos procesos, hermanos, nos hacen madurar. Y después de pasar estos procesos, hermanos, yo le pedí perdón al Señor y se pudo cumplir en mi vida esta palabra que dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Verdad? Una vez esta mujer estaba a los pies del Señor llorando y lavando sus pies y fue criticada por algunas personas y el Señor le dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, no llegué con ese sentimiento de culpa, por lo tanto llevaba un evangelio relativamente light, relativamente superficial, pero cuando el Señor trató conmigo pude profundizar, pude crecer, pude madurar y pude pedirle perdón al Señor y pude ver la misericordia de Dios en mi vida y pude expresar estas palabras que decían: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero resulta, hermano, que si nosotros analizamos la vida de Job, este tampoco era el caso de Job. Yo quiero que leamos un poco Job capítulo 2, a ver qué nos habla la Biblia acerca de Job. ¿Quién era Job antes de pasar por este proceso? ¿Quién era Job cuando pudo expresar unas palabras como esta? Job 2, a ver, se me extravió. Job 2:3, amén. Dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vamos a analizar hasta aquí un poquito y luego lo terminamos de leer. Entonces aquí nos empieza diciendo que Dios está hablando con Satanás y le está presentando a Job. Se lo está mostrando. No has considerado, no lo has visto. Mira quién tengo aquí, mi siervo Job, varón perfecto, y dice la Biblia que no hay otro como él. Entonces la Biblia nos está diciendo, hermano, que Job ya era perfecto. Antes de pasar por el proceso, Job ya era perfecto. Era temeroso, apartado del mal, y no había nadie como él en la tierra. Pero después del proceso, Job pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso me da a entender, hermano, que por muy perfecto que era Job, él pasó a un nivel mayor. Pudo ser muy perfecto, tan perfecto que Dios lo mostró delante de Satanás. Y me gusta mucho lo que dice después. Terminemos de leerlo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa?
Entonces, mi hermano, el proceso que Job pasó, Dios lo describe como una ruina. Satanás incitó a Dios para que Dios lo arruinara sin causa, sin motivo. Y el Señor lo permitió. A veces no podemos nosotros pretender entender por qué Dios hace las cosas. Pero a mi opinión, Dios sabía quién era Job y por eso lo permitió. Pero también porque por muy perfecto que fuera Job, el proceso lo llevó a un grado más elevado aún. Y nosotros podríamos pensar, hermano, pero ¿qué grado viene después de la perfección? A veces podemos confundir la palabra perfección como que ya no hay nada más que eso. Es perfecto, hasta ahí llegó. Pero mi hermano, la perfección a veces se basa de algo que no tiene defectos, que no tiene errores. Pero eso no quiere decir que no pueda venir algo mejor. Y si analizamos la etimología de la palabra perfecto, dice que es algo que está acabado o terminado. Etimológicamente ese es el significado de la palabra perfecto. Pero si buscamos la palabra excelente y le buscamos la etimología, dice que excelente es algo que sobresale. Entonces, algo puede ser perfecto. De repente un teléfono. Cuando salieron los primeros teléfonos, eso era una maravilla. Wow, podría comunicarme, podría llevar el teléfono a donde yo fuera, ¿verdad? Porque los primeros teléfonos estaban anclados a un cable. Pero cuando salieron los primeros teléfonos móviles, yo podía llevarlo donde yo quisiera, hablar desde donde estuviera, y eso era algo maravilloso. Y podríamos decir que esos teléfonos eran perfectos porque no tenían ningún defecto. Pero a medida que pasa el tiempo fueron saliendo teléfonos mejores, mejores y mejores, y no se detiene esto, mi hermano. Y si usted tiene un teléfono ahorita y es una maravilla, dentro de unos meses va a salir otro mejor. Entonces, mi hermano, la palabra excelencia es un grado más alto que la perfección. Job ya era perfecto, reconocido por el mismo Dios. No lo dijo él, ni sus familiares, ni sus mejores amigos. Dios mismo le dice que Job era un hombre perfecto, íntegro, apartado del mal y que no había más nadie como él. Pero después del proceso, Job expresa unas palabras que aparentemente nos dan a entender que como que él no había conocido bien a Dios. Y ahora, después del proceso, mis ojos te ven. Eso nos da a entender que Job como que reconoció que lo que él había vivido, lo que él había conocido, lo que él había hecho en toda su vida no era nada comparado a lo que venía después del proceso. Como que sus ojos fueron abiertos aún más, como que pudo conocer mejor a su Dios y pudo ser mejor aún como creyente. Entonces, mi hermano, esto no es nada nuevo. La Biblia nos da algunos ejemplos. No hay límite, mi hermano, en el crecimiento espiritual de una persona. No hay límite en el conocimiento de nuestro Dios. Si nosotros analizamos, hermano, Job de por sí ya era perfecto y después del proceso fue aún mejor. Pero la Biblia me dice a mí, hermano, de Juan el Bautista, que de los nacidos de mujer no se ha levantado ninguno como él. Entonces esto me da a entender a mí que Juan el Bautista estaba aún por encima de Job. Aunque Job era perfecto y después del proceso quizás pasó a ser excelente, aún el Señor nos dice a nosotros que no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Eso pone a Juan el Bautista por encima de Job. Con toda su perfección, con todo su proceso, con toda su excelencia, Juan el Bautista estaba aún más alto. Y bueno, hermano, yo medito en estas cosas y me siento en pañales. Me siento en pañales, aun cuando yo he llegado al Evangelio, he conocido al Señor. Aún estando dentro del Evangelio he pasado procesos que me han ayudado a crecer, que me han ayudado a madurar, que me han ayudado a ser mejor. Aún, hermano, yo me siento en pañales porque después de esto yo considero que yo no soy perfecto. Pero el apóstol Pablo decía que él peleaba por eso. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta. Entonces, mi hermano, si aún yo siento que ya he pasado por un proceso, que mis ojos han sido abiertos, sé también, hermano, que aún me resta mucho camino por delante. No me puedo comparar con Job antes de su proceso, muchísimo menos me puedo comparar con Job después de su proceso, pero aún después de eso muchísimo menos me puedo comparar con Juan el Bautista.
Pero ¿sabe qué dice la escritura? Esa de Juan el Bautista, vamos a leerla para que nos demos cuenta, mi hermano, para que nos demos cuenta. Mateo 11:11, para que nos demos cuenta, mi hermano, el camino que nos resta por delante. Amén. Mateo 11:11 dice ahí: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces, cuando yo leo estas cosas, hermano, a veces cuando veo documentales científicos de la Tierra y de que la Tierra nosotros la vemos tan grande, ninguno de los que está aquí ha recorrido la Tierra completa. Para nosotros es gigantesca, pero los científicos dicen que la Tierra es diminuta comparada con el Sol. Pero dice que nuestro Sol es un Sol pequeño comparado con otro Sol que están en el universo, amén. Y que el universo es, el telescopio más potente dice que no ha alcanzado a llegar al final del universo. Y para colmo dice que el universo se sigue expandiendo. Esto es creación de Dios, no de los hombres. Son descubrimientos que los científicos hacen de lo que Dios ya hizo. Entonces, cuando yo miro la grandeza del universo, la creación de Dios, la comparo con nuestras vidas, hermano. Hemos conocido al Señor y creemos que ya lo hemos alcanzado todo. Pero resulta, hermano, que tenemos a Job por delante de nosotros. Tenemos a Juan el Bautista por delante de Job. Pero más de eso dice la Escritura que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Entonces, mi hermano, no hay límites para el crecimiento espiritual de una persona. No hay límites, hermano, para el conocimiento de Dios. No hay límites, hermano, para que nosotros sigamos creciendo, sigamos aprendiendo y sigamos preparándonos para el día del arrebatamiento, para poder morar en aquel lugar glorioso. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, todas estas escrituras me hacen meditar tan profundamente acerca de todas estas cosas. Gloria al Señor. Y mi hermano, aún vamos a leer algún otro versículo por acá en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. Todavía no conozco muy bien esta Biblia. Biblia obsequiada por la Iglesia de Independencia. Amén. ¿Cuántos están orando por la Iglesia de Independencia? Hermosa iglesia, que Dios la sigue bendiciendo cada día más. Dice Primera de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Entonces, esto es el motor del cristiano, mi hermano, esta esperanza de purificarnos, de ser semejantes a Él. Y nos está diciendo la Biblia, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, mi hermano, aquí nos está diciendo que si Job en algún momento dijo, ahorita vamos a seguir leyendo esta, si Job en algún momento dijo, ahora mis ojos te ven, eso fue algo, hermano, una herramienta literaria, algo figurativo, porque nosotros sabemos que a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, cuando Él expresa esto, está hablando acerca del conocimiento, de que Él pudo conocer mejor a su Dios. Pero no ha visto, nadie ha visto a Dios jamás. Y la Biblia nos está diciendo aquí que seremos semejantes a Él en aquel día glorioso, porque le veremos tal y como Él es. Hay una promesa, mi hermano, de que si usted antes de conocer al Señor llegó a la iglesia y dijo, ahora te puedo ver, pero estando en la iglesia empezó a madurar y pudo decir, Señor, ahora te veo más.
Pero mi hermano, usted empieza a llegar a un grado de perfección, pasa a un grado de excelencia, pero aún mientras esté en esta tierra, aún no puede llegar a esa altura. Dice la Biblia que cuando estemos con Él, seremos semejantes a Él y le veremos tal y como Él es. Entonces, mi hermano, y dice que el que tiene estas promesas se purifica, el que tiene esta esperanza, gloria al Señor. Entonces, seguimos leyendo y dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces vamos a analizar un poco esta escritura. Nos está hablando de la promesa, nos está hablando de que en estos tiempos somos sus hijos y que vendrán cosas más grandes para nosotros en el reino de los cielos. Pero esta escritura termina hablándonos acerca del pecado y termina diciendo que el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, sabemos que todos nosotros pecamos. Sabemos que todos nosotros pecamos. La Biblia habla de pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Todos nosotros pecamos porque le fallamos al Señor, porque la carne es débil, porque tenemos una lucha con la carne, pero el pecado de muerte es el que te aparta de Dios, es el que te aleja de Dios. Hay pecados que Dios los pasa por alto. Dice la Biblia que Dios encubre ese pecado, que no lo toma en cuenta, que lo pasa por alto, como que se hace el ciego, como que no quiere ver, para no castigarte o para no destruirnos, hermano, por amor a su creación. Pero hay pecados, hermanos, que son tan fuertes que el Señor no los puede pasar por alto. Y viene la muerte espiritual. La muerte espiritual, dice la Biblia, no contrictéis el Espíritu Santo. Dios está dentro de nosotros y cuando cometemos pecado, Dios se incomoda. Y cuando este pecado lo practicamos, llega un momento que Dios se sale, no soporta más. Y estos son los pecados de muerte, o un pecado muy fuerte o un pecado que se practica continuamente, sin arrepentimiento y sin pedir perdón. Entonces, de estos pecados que habla la Biblia, nos está diciendo que el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y yo quiero, hermano, entonces que nosotros nos analicemos y pensemos en qué grado espiritual estamos nosotros hoy en día. Hemos visto ya varios grados, desde el que no conoce nada, desde el que llega a la iglesia, desde el que estando en la iglesia pasa por procesos y de ahí para arriba viene la perfección, la excelencia y más. Pero ¿en qué grado estamos nosotros? La Biblia dice que el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Uno de los grados, hermanos, más peligrosos que tiene el ser humano es el segundo. Cuando llega a la iglesia y cree que ya lo ha alcanzado todo. Ese es el grado más peligroso. Porque cuando nosotros no estamos en la iglesia tenemos un debate si creer o no creer. Las personas predican, los cristianos predican, hablan acerca de un Dios y nosotros decidimos si creemos o no creemos. Pero ese debate a veces está en nuestra mente. Muchas personas creen en Dios, pero no creen en la iglesia, no creen en la Biblia, ¿verdad? Y entonces ese debate entra en nosotros. Yo creo en Dios, pero no creo que sea necesario ir a la iglesia. No creo que la Biblia, yo creo que la Biblia fue escrita por hombres. Y empieza ese debate, y se le predica y la persona debatiendo allí hasta que Dios trata y lo convence. Pero después que esa persona es convencida, esa persona puede caer en el error de creer que ya lo alcanzó todo. Y ese es el grado más peligroso para el cristiano. Porque dice la Escritura a veces que nuestros pecados, ¿quién podrá ver sus propios errores? Dice la Escritura, ¿quién podrá ver sus propios errores? Y David decía, líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados, hermanos, que nosotros no vemos y que a veces nuestros hermanos lo ven y nos aconsejan y no recibimos el consejo. Ahí está Dios obrando, ahí está Dios ayudándonos, pero no recibimos el consejo del hermano que a veces viene de parte de Dios. Y caemos en esta situación, hermano, de ceguera espiritual. Es por eso que después de pasar esta etapa podemos decir que ahora mis ojos te ven. Porque estábamos en una etapa de ceguera, hermano, y esta ceguera es peligrosa. Yo quisiera, hermano, que analizáramos en esta hora la diferencia entre un ciego y una persona que tiene buena su visión.
a veces, hermano, pudiéramos tomarlo así tan superficial y decir, no, ¿cuál es la diferencia entre un ciego y una persona que ve? Pues que el ciego no ve. Pero eso es más profundo aún que eso, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque el ciego no se da cuenta que es ciego. Imagínese, hermano, un niño que crezca ciego de nacimiento. ¿En qué momento de la vida él puede decir soy ciego? Si nadie se lo dice, él no se va a dar cuenta que es ciego. Él va a llevar su vida normal. Y en algún momento cuando sus padres le digan, hijo, ten cuidado, mira que tú eres ciego. ¿Y qué es eso, mami? O sea que tú no puedes ver. ¿Pero qué es eso, mami? El ciego no sabe lo que es ver. El ciego no está consciente de su condición de ciego. Y cuando otra persona lo quiere aconsejar y decirle que está ciego, se puede molestar. La Biblia dice que a los fariseos le dice, vosotros sois ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. Entonces, mi hermano, nosotros debemos rogar que nuestros ojos sean ungidos con colirio. Dice en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le dice a una iglesia, vosotros decís, soy rico, dice la Escritura, vosotros decís que sois rico, no recuerdo qué más dice, pero en algún momento el Señor les dice, y no sabéis que sois pobres, desnudos, desventurados. Por lo tanto, pide oro refinado para que seáis ricos verdaderamente. Está hablando, hermano, de riquezas espirituales. Y pide por vestiduras blancas para que no sean descubiertas tus vergüenzas. Y después termina diciendo, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, mi hermano, la persona ciega puede jactarse de que ve. Y el Señor le dijo a los fariseos en algún momento, si vosotros fueseis ciegos no tendríais pecado, pero ahora como decís que veis, vuestro pecado permanece. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que los ciegos, los fariseos decían que los ciegos eran las personas que no habían conocido a Dios. Pero ellos no se estaban dando cuenta de su ceguera. Y ellos decían que ellos sí veían perfectamente. Y por decir eso, dice la Escritura, vuestro pecado permanece. Ahora porque decís veo, vuestro pecado permanece. Entonces, mi hermano, conocí una vez, mi hermano, un ciego de nuestra iglesia, un muchacho que nació ciego. Y lo invitaron una vez a la iglesia a predicar. Y el joven fue, como de 22 años más o menos. El joven fue a la iglesia y antes de predicar subió y tocó el teclado y cantó a la perfección. Después de eso, bueno, la ofrenda, pasaron a predicar, él predicó un excelente mensaje. Pero resulta que era día domingo y había culto en la mañana y culto en la noche. Así que el joven fue a nuestra casa a quedarse con nosotros para el culto de la noche. Y cuando llegó el culto de la noche se puso a tocar la batería a la perfección. Y era ciego de nacimiento. Pero, hermano, nosotros conversando con él le preguntamos que por qué era ciego. Y él dice que él abrió los ojos en el vientre de la madre, le cayó líquido amniótico y el nervio que conecta los ojos con el cerebro se rompió. Entonces yo le pregunto a él que si no, los médicos no le daban alguna esperanza. Y él me dijo, bueno, eso fue hace como 9 años, 10 años. Él me dijo que los médicos estaban esperando la tecnología para crear una fibra más delgada que un cabello humano. Y una vez que eso ya estaba en proceso, me dijo. Y una vez que esa fibra estuviera, podían conectarle el ojo al cerebro. Y él podía recuperar su vista. Y cuando él nos contó esto, hermano, lo contó de una manera tan tranquila, tan pausada, que yo le dije, mira, pero a ti no te emociona eso. Y él me dijo, no, yo no sé qué es eso, yo llevo mi vida normal. Entonces, mi hermano, para nosotros saber verdaderamente qué es ser ciego, tenemos que haber visto primeramente. Si nosotros hoy en día, alguno de nosotros perdiera la vista, hermano, caería en depresión, caería llorando, de repente si somos cristianos, clamándole a nuestro Dios. Y nuestro Dios o nos puede devolver la vista o simplemente nos puede fortalecer para que vivamos así el resto de nuestra vida. Él hace lo que Él quiere. Pero si es una persona del mundo, caería en depresión porque ya él sabe lo que es ver. Y repentinamente pierde la vista. Ahí él puede comparar las dos cosas. Pero la persona que es ciego de nacimiento no está consciente de su ceguera. Entonces, mi hermano,
Estos eran los fariseos. Personas que creían que lo sabían todo, que lo habían alcanzado todo. Personas que se creían que estaban por encima de los demás y no se daban cuenta que eran los peores de todos los ciegos. Y yo medito, hermano, tantas veces que yo me he equivocado, tantas veces que yo he pensado tener la razón y el tiempo me ha dicho que he estado equivocado, que yo le digo, Señor, no estaré ciego yo también, o líbrame, Señor, de creer que ya lo he alcanzado todo, de creer que ya lo sé todo. Y por eso, mi hermano, tenemos esta esperanza que nos dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. El que tiene esta esperanza, hermano, va en esa lucha, en esa batalla que estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mi hermano, para mí es el personaje que yo más admiro de la Biblia. Una persona que supo vivir entre judíos y supo vivir entre gentiles. Una persona, hermano, que supo vivir en riqueza y supo vivir en pobreza. Una persona, hermano, que fue capaz de corregir y exhortar al mismo apóstol Pedro, que era el líder de la iglesia. Una persona, hermano, que fue el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento, que tiene estas cartas a las iglesias más profundas, con revelaciones tan grandes para nosotros. Es el apóstol que más habla a la iglesia. El apóstol Pablo es el personaje de la Biblia más admirado por mí. Pero mi hermano, el apóstol Pablo decía que él no lo había alcanzado todo y que proseguía al blanco, que seguía en la carrera, que se golpeaba cada día y andaba en esa lucha constante. Yo creo, mi hermano, que el apóstol Pablo tenía sus ojos bien abiertos y estaba consciente del camino que le quedaba por delante. Pero mi hermano, es triste cuando la persona no está consciente de su ceguera y lleva su vida perdiendo el tiempo, quizás condenando a los demás y exaltándose él. Y es peligroso, hermano, esta ceguera. Es peligrosa esta ceguera. El título de este mensaje es: habiendo sido ciego, ahora veo. Y la pregunta que debemos hacernos, hermano, es: ¿en qué momento de nuestra vida ocurre eso? Habiendo sido ciego, ahora veo. Estas palabras las expresó un personaje bíblico que el Señor Jesús sanó en un día de reposo. Y cuando lo sanó en un día de reposo, los fariseos empezaron a acosarlo y a preguntarle que quién te hizo esto, como si hubiese sido un daño, como si hubiese sido un pecado. Y empezaron a preguntarle y él dijo: yo no sé. Y le preguntaron: ¿es lícito que te sanen un día de reposo? ¿No te das cuenta que el que te sanó es un pecador? Y este hombre le dijo: yo no sé si es pecador o no, yo solamente sé que habiendo sido ciego ahora veo. Entonces, hermano, este fue un hombre que repentinamente, después de llevar una vida en tinieblas, después de llevar una vida en oscuridad, sus ojos fueron abiertos. Y eso era lo único que él sabía, que habiendo sido ciego ahora veo. Pero ¿en qué momento de nuestra vida ocurrió esto? Recordemos que Job era creyente y expresó unas palabras haciendo como si él hubiese sido ciego, diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces expresa estas palabras como si fuese un nuevo creyente. Y resulta que era un hombre perfecto. ¿En qué momento de nuestra vida nuestros ojos son abiertos? Podemos pasearnos por la iglesia por muchos años siendo ciegos sin darnos cuenta. Pero en el momento, hermano, que nuestros ojos sean abiertos de verdad, en ese momento nos vamos a dar cuenta. Yo no sé si tú estás consciente, mi hermano, de que vivías en un mundo de tiniebla y ahora estás en la luz del Señor. Yo no sé, mi hermano, si tú estás consciente de la importancia del evangelio, de la importancia de vivir para Dios, de la importancia de la santificación. Pero solamente te quiero decir que cuando tus ojos verdaderamente sean abiertos, vas a buscar más insistentemente esta purificación y esta sanidad. Si verdaderamente, mi hermano, tus ojos han sido abiertos, tienes que tener un desespero por seguir buscando más y más y más. La persona que dice que ve y no tiene esta inquietud de santificarse, de purificarse, es porque aún sus ojos no han sido abiertos. Y ya por último, mi hermano, puedo traer el ejemplo de otro ciego que fue sanado progresivamente. El Señor puede hacer milagros inmediatos, instantáneos,
pero a veces a Él le place hacer las cosas como Él quiere y como Él sabe que pueden salir mejor. Y en una ocasión se acercó a un ciego y oró por él, y dice que el ciego abrió los ojos y dice que veía a los hombres como árboles. Y el Señor vino por segunda vez y volvió a orar, y su vista fue restaurada por completo. Entonces, mi hermano, yo no sé si es que nosotros hemos llegado a la iglesia y vemos a medias, si estamos viendo de repente oscuramente, si estamos viendo borroso, pero mi hermano, sea cual sea el nivel en el que tú te encuentres, aún te queda mucho camino por delante. Sea cual sea, hermano, si vas llegando apenas, si vas a mitad de camino, si crees que eres perfecto, si estás viviendo en la excelencia, aún te queda camino por delante, porque no hay límite para la santificación, no hay límite, hermano, para el crecimiento espiritual, y no hay límite para el conocimiento de nuestro Dios. Dice la Escritura, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Entonces, mi hermano, andamos en esa búsqueda. Pero lo que sí les sé decir, hermano, es que mientras más vemos, más queremos. Mientras más vemos, reconocemos que más necesitamos. Mientras más buscamos de Dios, reconocemos que aún, hermano, nuestro camino nos queda mucho por delante. Entonces, bueno, el tiempo ha avanzado. Ya tengo tiempo en contra, ¿no? Dice ahí menos. Entonces yo creo que es hora, mi hermano, de hacer una oración y decirle a nuestro Señor: Señor, yo quiero más de ti. Yo necesito más de ti. Reconozco, aleluya, que estoy en un proceso. Quizás un proceso como el que vivió Job. Yo no sé si usted quiere irse acercando al altar, si hay alguno, aleluya, que necesite la oración, si hay alguno que necesite, aleluya, más de Dios.